¿Qué tal? Soy Arata. Bienvenido de vuelta para que conozcas de las curiosidades a tomar en cuenta, las cuales nos muestra el tráiler de Poppy Playtime capítulo 2. Sin más preámbulo, let's go. Primera cosa a tener en cuenta es lo que representa la primera escena, lo cual puede interpretarse de distintas maneras, como por ejemplo un simbolismo en la posibilidad de que Mommy Longlegs, nuestra enemiga rosada, haya sido la responsable de recoger a Huggy Wuggy al final del abismo donde había caído, para que posteriormente lo pueda curar o revivir. Pero también se puede interpretar que Mommy, al encontrar el cuerpo de Huggy Wuggy, haya utilizado esa oportunidad de que estuviese inconsciente o débil para devorarlo, debido a que quizás ella no sea una aliada de los juguetes y que simplemente esté bajo sus propios beneficios, y que al ser una depredadora va a devorar cualquier presa, y que quizás el apodo de mamá no sea porque cuida de ellos, sino que figura entre los más poderosos o peligrosos, y los demás que la conocen le tienen miedo. La pequeña Poppy nos habla de que terribles cosas han sucedido en esta fábrica, por lo cual con esto podemos entender de que Poppy es testigo de todas las cosas horribles que sucedieron en este lugar, incluyéndose a sí misma como parte de dichos experimentos. Por lo tanto, Poppy es muy posible de que nos acompañase debido a que ella tiene información valiosa que compartirnos acerca de los horrores que sucedieron. Por lo tanto, con esto también aumenta la probabilidad de que los juguetes no son aliados entre sí, debido a que si mamá Piernas Largas o mamá Araña nos quiere atrapar, aún sabiendo de que tenemos a Poppy con nosotros, significa de que los juguetes no son aliados entre sí y que cada uno tiene su propio objetivo, y en este caso mamá Piernas Largas quiere devorarnos sin importar si se trate de un humano o un juguete. En esta zona tenemos un tren el cual es posible que nos ayude a acceder a otras zonas, pero también es posible que nos funcione para escondernos de mamá Piernas Largas, debido a que es una zona amplia que puede darse para que ella aparezca. Pero no pienses que el tren te va a salvar, porque si ella ya te encontró, te va a jalar con sus manos y será el fin de tu persecución. En este lugar también podemos ver bastantes telarañas, las cuales atrapan muchos juguetes, y entre ellos vemos un poquito de sangre. Por lo tanto, esto también sirve para reforzar esa teoría de que Mommy no es aliada de los juguetes, sino que básicamente se rige bajo sus propias ambiciones. También podemos tener en cuenta de que ella puede producir telaraña de forma biológica o de forma natural. Por lo tanto, es muy posible de que si comparte propiedades de araña, también pueda producir veneno. Poppy nos habla de que nosotros somos perfectos. Aquí es una de las teorías de las cuales yo me manejé en mi video de misterios, en la cual decía que existen muchas preguntas con respecto al protagonista y con respecto a lo que dice Poppy de que él es perfecto para perder, sumado a los textos o mensajes de ánimo que nos enviaba para que no perdásemos la esperanza de llegar hacia donde se encontrase la flor. Me da a entender de que la pequeña Poppy conoce quién es el protagonista, o le contaron que era alguien que trabajó en la compañía, y para ella poder escapar de la fábrica necesita a alguien que no sea culpable de las atrocidades de la compañía y que sea alguien capaz y conozca de la fábrica porque ella trabajó en la misma. ¿Es eso o Poppy está enamorada de mí? Acepto, Poppy, casémonos. Nosotros conseguimos la mano verde luego de haber perdido la mano roja, y eso es un gran problema, porque a pesar de que la mano verde tiene una funcionalidad interesante, como por ejemplo la de trasladar la electricidad de un lugar a otro de forma inalámbrica, la mano roja también es muy importante, sobre todo en activar los postes de electricidad. Es posible que la verde no pueda hacer contacto con los postes de electricidad como lo hace la roja y la azul. Aparte que necesitamos puzzles que es necesario utilizar la mano roja. Por lo tanto, a menos que esto sea en una etapa muy avanzada del juego, tendremos el problema de que necesitaremos la mano roja, por lo que puedo intuir de que es posible de que consigamos otra mano roja en algún punto. Es posible que Mommy Longlegs tenga propiedades elásticas, y esto es debido a que en el tráiler se ve cómo puede obtener objetos desde distancias increíblemente grandes,
y a esto sumado a su textura que parece la de goma o chicle, puede que tenga que ver con ello. Otro aspecto a tener en cuenta es que las manos de Mami se parecen muchísimo a las del GrabPack, por lo tanto existe la posibilidad de que ella comparta alguna de las funciones que este GrabPack posee, entre ellas la de conectar circuitos eléctricos. Si esto se llegase a cumplir, sería uno de los personajes más peligrosos que puede haber hasta el momento, debido a que puede acceder a muchísimas zonas sin que una puerta se lo impida, y tendría más peso que Poppy diga que estamos ante un grave peligro. No sabemos nada acerca del personaje con forma de flor que aparece en el techo de la fábrica. En caso de que sea un personaje vivo y sea nuestro enemigo, es muy posible de que su función sea observarnos, y en caso de que nosotros cometamos algún tipo de error, es posible de que su función sea la de atraparnos o avisarle a un monstruo superior para que venga a destruirnos, en este caso de mamá. En esta zona pienso que el protagonista tendrá que utilizar las manos de su GrabPack para balancearse en los aros que se encuentran suspendidos en el techo. También hay que reconocer de que justo cuando se da la vuelta hay una especie de oruga morada que se mueve por unos instantes muy cortos, que es posible de que este personaje se encargue de atraparnos en esta zona del juego, y que hay que estar constantemente viéndolo o buscándolo para que no logre llegar hasta nosotros. En la habitación donde encontramos distintos Huggy Wuggies de colores, estos Huggy Wuggies son de tamaño muchísimo menor al original, y esto es básicamente porque el Huggy Wuggy original era incapaz de poder pasar una entrada que era relativamente grande, a menos que se agachase, y estos Huggy Wuggy son capaces de caber perfectamente en túneles que no son tan grandes como se piensa, cuando lo comparas con la entrada que se ve en la habitación. Por último, la pequeña Poppy nos advierte que tengas muchísimo cuidado, porque a mamá no le gustan los invitados. Antes de que Mommy Longlegs se presentase, la imagen que tenía de este personaje era la de un ser extremadamente peligroso, con muy mala hostia y con una sed de sangre insaciable. Y todo esto lo mantengo, pero lo que no me esperaba era verla así. ¡Hostia, chaval! ¡Pero qué curvas! ¡Qué elegancia! ¡Mira esos labios! ¡Es toda una MILF! Pero ya le juré amor a Poppy, lo siento. Dejándonos de fumadas, el personaje denota ser adorable, pero sus ojos denotan una intención de quererte despedazar con sus propias manos. Que eso es lo que da mal rollo. Y bueno, eso sería todo. Gracias por ver este video. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima.